Mis hermanos de la Iglesia Jico, muy buenas tardes. Hermanos que están transmitiendo este video con el fin de nutrir su vida espiritual. Es una bendición nuevamente estar con ustedes. Y bueno, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios este miércoles por la tarde. Oro al Señor que pueda ser de bendición a sus vidas. Y quiero pedirles que vayan al libro de los Hechos. Hemos estado estudiando todo este año el libro de los Hechos en una serie que le titulé como el tema de nuestra iglesia, para el progreso del Evangelio. Y anhelamos que pueda ayudar esta enseñanza para nuestra vida y que realmente nuestra iglesia pueda ser usada por Dios para el progreso del Evangelio del Señor Jesucristo. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 16 y que podamos alistar nuestro corazón por medio de la oración. Les mando muchos saludos, hermanos. Espero que este tema pueda ser de ayuda en medio de los tiempos difíciles de la pandemia. Oramos, hermanos. Señor, en esta tarde queremos suplicarte por tu gracia sobre nuestras vidas en los tiempos difíciles. Algunos hermanos de la iglesia han batallado y algunos hermanos que siendo de otra iglesia tal vez tienen el deseo de escuchar tu palabra y también tienen una grande necesidad de tu gracia para ser sostenidos en tiempos difíciles. Padre, te ruego que tu palabra pueda ser de bendición a mis hermanos, que me uses con poder, que los hermanos puedan ser tocados por tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda activamente trabajar en mí y en mis hermanos de manera que me permita ser de bendición y que se predique tu palabra con libertad. Bendice esta tarde, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando estamos en aflicciones como cristianos, la gente alrededor de nosotros está atenta para observar qué decimos, qué hacemos y cómo reaccionamos en estas aflicciones. Sinceramente es a veces complicado manejar bien las aflicciones que vienen a nuestra vida. Yo les comparto algo que me sucedió la semana pasada y es que nuestra familia pasó por una aflicción y es que mi esposa, pues fuimos a llevarla a su cita con el doctor. Tiene 8 meses de embarazo y estaba teniendo algunas incomodidades y dolores y el doctor nos dijo que estaba teniendo contracciones. A pesar de que los estudios salieron bien de sangre, el doctor decía, le tenemos que parar esas contracciones porque el bebé, estoy checando que sus pulmones no están bien desarrollados aún, no pueden hacer todavía. Entonces nos mandó cierto medicamento y lo estuvimos buscando mucho tiempo en muchas farmacias. De hecho fui casi a 30 farmacias, desde el asunto de checar en internet, llamar a farmacias grandes. Otro hermano de la iglesia me decía que no lo encontró y él fue a farmacias del centro de la Ciudad de México y también otros pastores nos ayudaron a buscarlo en Querétaro, en Texcoco, en varios lugares y la verdad no encontramos ese, así que le pedimos al doctor una segunda opción y esa segunda opción tampoco la encontramos. No encontramos el medicamento que el doctor nos pidió y pues yo oraba en ese tiempo. Toda la semana pasada estuve orando que Dios nos permitiera encontrar el medicamento. Sin embargo, no sucedió. Y no es que Dios no tuviera poder, solamente Dios así está permitiendo las cosas. Y yo pensaba en todo ese tiempo, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué debemos hacer ahora que no encontramos el medicamento? Y yo me di cuenta que Dios nos estaba orillando a confiar en Él sin la ayuda del medicamento. Estoy a favor del medicamento, yo creo que es una bendición que Dios permitió que tuviéramos, pero en el caso específico de esta semana pasada, mi esposa no pudo recibir este medicamento, no lo están haciendo en el laboratorio, ya por 6 meses escasea este medicamento y nos vimos orillados a confiar en Él y lo digo positivamente porque Dios ha sido fiel. Ya llevamos semana y media de que
pues solamente oramos que Dios bendiga el reposo. Como iglesia algunos hermanos han orado por nosotros y yo veo cómo Dios realmente por semana y media nos ha permitido ver su mano, aún sin medicamento. Entonces Dios ha bendecido el reposo, bendito sea el Señor por esto. Es difícil vernos en aflicciones, es difícil responder bien y muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo debo manejar esta situación, esta aflicción? Yo le pregunto, hermano, usted tal vez tiene algunas aflicciones también, ¿no es así? Estoy seguro que en la pandemia muchas familias están batallando con su trabajo, con sus ingresos, con pagar las situaciones que se tienen que pagar, algunos pagos, algunas deudas, algunos compromisos que se tienen. Algunos hermanos por enfermedad han estado batallando, algunos hermanos de nuestra iglesia también han pasado por el COVID o familiares de ellos. Entonces, justo ayer un hermano me comentaba que le habían detectado COVID y pues estamos orando por el hermano y verdaderamente, hermanos, es difícil manejar esa situación y estoy seguro que el hermano ha pensado, ha orado mucho y son aflicciones donde es muy importante que aprendamos a manejarlas como Dios quiere que las manejemos. Quiero preguntarle cómo debemos manejar nuestras aflicciones. Y hay otra pregunta aún más interesante. ¿Cómo puede usar Dios nuestros tiempos difíciles para el progreso de su evangelio y que otros reciban al Señor Jesucristo? Porque todos están observándonos. Hermanos, yo le titulé a esta lección: nuestras aflicciones bien manejadas sirven para el progreso del evangelio. Podría pensar usted que nada más salir a ganar almas puede ser útil, y evidentemente lo es, y por eso queremos ya salir, Dios mediante se vaya calmando el asunto de la pandemia, volver a salir a tocar puertas, porque Dios nos mandó a ir de casa en casa. Pero hermanos, aún nuestras aflicciones bien manejadas sirven para el progreso del evangelio. Veamos lo que ocurrió, hermanos, en Filipos. Vayamos a Hechos capítulo 16, donde está Pablo y Silas. Llegan a Filipos, le hablan de Cristo a la gente, pero hay una situación difícil donde Pablo y Silas entran en aflicciones. Noten Hechos 16 del 24 del 22 al 34, hermanos. Noten con su vista, por favor, espero ya tengan su Biblia lista, y quiero que usen un poco su imaginación. Dice la palabra de Dios: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Veamos, hermanos, consideremos un momento las aflicciones de Pablo y de Silas. Dice la Biblia que ellos, siendo misioneros, ellos se embarcaron a un segundo viaje misionero, y Pablo toma a Silas
y van a esta nueva región llamada Macedonia, y en esta área la primera ciudad importante que vemos es la ciudad de Filipos. Y en Filipos, hermanos, estaban contentos de encontrar a gente con un corazón listo para escuchar, como lo era Lidia. Sin embargo, hermanos, empiezan las aflicciones, porque estar en el ministerio, estar en la obra de Dios, estar amando al Señor, implica que a veces habrá algunas aflicciones. Aquí vemos que Pablo y Silas fueron humillados, luego se enojó la gente, se agolpó el pueblo, dice la Biblia, contra Pablo en el versículo 23, 22 y 23 dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas. Entonces los humillaron, los semidesnudaron. Imaginen un poco, usen su imaginación, puede escuchar los gritos, los insultos, las acusaciones contra Pablo y contra Silas de toda la gente enojada. Yo creo que algunos habían pensado incluso en lincharlos, en matarlos, pero las autoridades se encargarían de reprenderlos. Y por eso es que la Biblia dice que aquí los injuriaron, les rasgaron sus ropas, los desnudaron y estaban a punto de ejercerles un castigo. De hecho, Pablo, cuando recuerda a Filipos, en 1 de Tesalonicenses 2:1, él dice que fue maltratado. Dice la Biblia, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, ultrajados, dice Pablo, yo fui ultrajado, padecí. Ultrajar significa que fue tratado con desprecio, con insultos, significa herir o ofender de obra o de palabra. Entonces vemos cómo Pablo fue humillado, fue semidesnudado, también fue azotado. Dice la Biblia que fue azotado mucho. Y esto es interesante porque, hermanos, cuando la Biblia usa la frase fue azotado mucho, trae una intensidad importante. Los oficiales romanos tenían a su servicio oficiales de policía, en latín eran llamados los lictors, y esta gente traía hachas y traía varas para ejercer castigo corporal, y los romanos no tenían el límite de la ley judía. Los judíos nada más tenían permitido el azotar a una persona 39 veces. De ahí viene el famoso dicho 40 menos 1. Sin embargo, hermanos, los judíos, a pesar de tener esta ley, aquí vemos a Pablo en territorio ya europeo, y esta gente romana no le importaba estas leyes judías. Entonces, por eso dice, los azotaron mucho, no sabemos cuántos, pero no les importaba darles más de 40. Así que podemos imaginar su cuerpo, su espalda, sus brazos, sus piernas, su pecho sangrando y adolorido, hermanos. Y en estas aflicciones, ellos no merecían esto, pero el servir a Dios a veces, el ser cristiano implica a veces algunas aflicciones. Ahora dice también la Biblia que fueron metidos en la cárcel, en lo más adentro del calabozo. Y esto es interesante porque en las prisiones romanas tenían un vestíbulo a la entrada, una especie de pasillo donde podía estar la gente, y luego había una prisión exterior, y luego más al fondo una prisión interior, una más profunda. Ahora, la prisión interior no tenía ni luz ni aire, solo lo que entraba por la puerta. Cuando se abría, entraba un poco de aire y un poco de luz. Imagine algo así como un calabozo abajo de un castillo de esos de la Edad Media. De hecho, en el sector donde estaba las primeras celdas, la prisión exterior, los presos podían disfrutar de la libertad de caminar, de recibir a sus amigos y familiares, tener un poquito más de libertades, pero en la celda de más adentro reinaba la oscuridad y mantenía a los presos en profundo encierro o confinamiento. Entonces, Pablo estaba allí con Silas. Y también dice la Biblia que les aseguraron los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo era un pedazo de madera con dos agujeros
donde atrapaban los pies de los prisioneros para inmovilizarlos, hermanos, y también les intentaban separar las piernas al máximo para torturarlos, estar en una posición abierta. Era una posición muy rígida que obligaba a los pies a estar ahí y ni siquiera les permitía dormir a gusto. Entonces, esta posición era incómoda, era sufrida, y hermanos, todo este sufrimiento que ellos experimentaron pudo haber sido suficiente para que ellos renunciaran a la vida cristiana o renunciaran a la idea de servir al Señor. Y hermano, tal vez usted ha estado pensando en las aflicciones que tiene y sepa, hermano, que usted no es el único cristiano que pasa tiempos duros. Vemos a Pablo y a Silas que ellos tuvieron castigos tremendos y sin embargo no se desilusionaron del Señor, se aferraron al Señor, no se rajaron como dicen algunos, no desertaron, sino que ellos se aferraron al Señor. Y eso es tan importante que como cristianos aprendamos a saber manejar las aflicciones. Hermanos, no se sorprenda cuando haya algún fuego de prueba sobre su vida. El ser cristiano no es garantía de que usted para de sufrir. El lugar donde se va a parar de sufrir es en el cielo, donde ya no va a haber dolor ni más muerte, por más que por ahí iglesias antibíblicas estén diciendo esto. Hermanos, es importante ver que el sufrimiento es también una manera en que Dios nos enseña, en que también una manera de pulir nuestra vida espiritual, de refinar nuestra fe. Y también, hermanos, somos copartícipes de los dolores del Señor Jesucristo. Así que piense en las aflicciones de Pablo y de Silas. Ellos también fueron creyentes que sufrieron y eran fieles al Señor. Tal vez usted ha sido fiel y usted no se explica por qué, siendo fiel al Señor, le está pasando lo que le está pasando. Hermano, no se llegue usted al momento de cuestionar todos los propósitos de Dios o de dudar del amor del Señor en estos tiempos. Aún la gente fiel pasa por aflicciones y quizás usted ha hecho un gran esfuerzo de seguir en su fe aferrado. Solamente le animo a que usted en medio de aflicciones se aferre al Señor tal como Pablo y Silas lo hicieron. Ahora, en aflicciones, hermanos, debemos de ver cómo tener una reacción preciosa y espiritual. Hermanos, es interesante cómo responde aquí Pablo y Silas. Vea lo que dice, hermanos, más adelante, después de haber sido apresados y puestos en el cepo. Vea el versículo 25, dice la Biblia, pero a medianoche, a las 12 de la noche, en medio de toda la oscuridad, dice la Biblia, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, en lugar de lamentarse por el dolor que estaban sufriendo, por la pérdida de sangre o por el hambre, por la sed, por la injusticia del gobierno, estos misioneros se volvieron a Dios, primero en oración y luego cantando alabanzas a su nombre. Hermanos, esto nos debe hacer meditar en esto. Ninguno de nosotros decide las aflicciones, las pruebas y las enfermedades que nos vienen. Ninguno. Pero todos podemos decidir cómo reaccionar. Es muy importante que usted piense en esto. Ninguno de nosotros vamos a elegir la enfermedad que nos viene o las aflicciones, pero sí tenemos la oportunidad de escoger cómo reaccionar ante estas peripecias de nuestra vida. Y por eso es que Pablo y Silas aquí son un ejemplo precioso de cómo reaccionar espiritualmente. Ellos reaccionaron con la oración. El texto nos dice que ellos oraron. No dice que oraron, esto es interesante, pero dice que oraron. Quizás oraron por su liberación, o quizás oraron que Dios les aliviara un poco el dolor corporal, o también es muy seguro que ellos hayan tenido un tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Ahora, quizás la alabanza y la adoración son más intensas estando en un calabozo que estando en tiempos buenos. Porque es fácil alabar a Dios en tiempos buenos, hermanos, pero en los tiempos malos es cuando la mente y el corazón y la fe necesitan esforzarse para dar gracias a Dios en todo y para alabarlo por su bondad, alabarlo y adorarlo por lo que Él es. Y es interesante, hermanos, porque en los tiempos difíciles nuestra mente está en lo malo, en el dolor. Pero aquí lo que Pablo y Silas nos enseñan es que ellos se enfocaron en el Señor y oraron a Él. Cuán importante es la oración en los tiempos difíciles, hermanos. Pero también ellos reaccionaron con cantar himnos a Dios.
Y todos los escucharon, hermanos. En lugar de que todos los prisioneros escucharan maldiciones, quejas, gritos de dolor, los presos oyen palabras de adoración y de alabanza. Eso nunca lo habían escuchado los presos. Todos los presos habían escuchado gritos, quejas, gritos de auxilio, pero nunca habían escuchado dos personas siendo azotadas hasta el cansancio, metidas hasta lo más profundo del calabozo, y que hicieron la locura de cantar himnos al Señor. Qué tremendo ejemplo es este, hermanos. Ellos tenían dolor físico, ¿no creen que no? Tenían incomodidad por la posición en el cepo, tenían hambre, sed, pero el gozo de Dios en las aflicciones es lo que les hacía cantar al Señor. Hermanos, muchos cristianos cuando tienen aflicciones se amargan contra las personas por sus dolores, pierden la fe, se resienten contra Dios. Dejan de asistir a la iglesia, se defraudan de leer la Biblia, y sin embargo yo veo a Pablo y a Silas que no hicieron eso, hermanos. Alguien dijo que cuando estás en dolor, la hora de la medianoche no es el tiempo más fácil para un concierto santo, pero Dios da un cántico en la noche. Hay dos versículos que hablan del cántico en la noche. Job 35:10 dice la Biblia, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Salmo 42:8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, es importante que usted piense en alabarle, en orarle, en cantar al Señor, aunque estemos en tiempos difíciles. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo algo impactante al respecto, hermanos. Él dijo, cualquier tonto puede cantar en el día. Es fácil cantar cuando podemos leer las notas con la luz del día, pero el cantador hábil es quien canta cuando no hay rayo de luz para leer. Cánticos en la noche solo vienen de Dios, no existen en el poder de los hombres. A propósito, cantar a Dios en tiempos difíciles cambia nuestro humor, cambia nuestro sentir, enternece nuestro corazón para Dios, nos fortalece en la fe, nos hace recordar la palabra de Dios a través de la letra, hermano. Yo sé que no tenemos ganas de alabar a Dios muchas veces, pero al hacerlo, Dios va a beneficiarnos a través de ese canto. Y yo veo aquí dos misioneros sabios, sabiendo reaccionar ante las aflicciones. ¿Qué vas a hacer tú, hermano, ante esas aflicciones? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Por qué no oras más denodadamente? ¿Por qué no cantas a Dios en la tristeza? Canta a Dios en las aflicciones. Alaba a Cristo en tu dolor. Y el resultado va a ser reconfortante. Ahora, algo interesante aquí. ¿Alabanzas en la cárcel, hermano? ¿Cómo pudieron hacerlo? Eso tiene que ver con enfocar su vista en Cristo y en el cielo, no en el calabozo ni en el dolor. ¿Les dolía? Claro que sí. ¿Estaban incómodos? Claro que sí. Pero estaban enfocados en Cristo. Un siervo de Dios muy antiguo, él dijo de los cristianos en el cepo, nada se siente en las piernas, en el cepo, cuando la mente está en el cielo. Y qué bonito es esto. Nada se siente en las extremidades, en el cepo, cuando la mente está en el cielo. ¿Dónde tienes tu mirada cuando estás en aflicción? ¿Está en ti mismo? ¿Estás conmiserándote o autoconmiserándote, como se dice? ¿Estás centrándote en tu dolor, en tu pérdida, en los que te causaron dolor, en otros hermanos o familiares? Pero hermano, eso es una equivocación, porque la reacción que debemos tener en la aflicción es poner nuestros ojos en el Señor. La mejor respuesta es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, es que cuando vemos al Señor Jesucristo, consideremos su sufrimiento, consideremos su ejemplo, y entonces nuestro ánimo no va a desmayar, hermanos. Y eso pasó con Pablo. Teniendo sus ojos en Cristo, teniendo sus ojos en el Señor, pudieron tener una buena respuesta ante difícil aflicción que tenían ellos. Recuerda que si bien, hermanos, no podemos decidir nuestras aflicciones, sí podemos decidir la reacción que tendremos.
Tal vez te está yendo mal ahorita en la pandemia económicamente, tal vez tu negocio está casi quebrando, tal vez ya entró el COVID a tu familia, tal vez tú mismo estás teniendo COVID. Hermano, piensa, ¿cómo quiere Dios que responda yo? Ahora, si manejamos bien nuestras aflicciones, hermanos, y tenemos la reacción que Dios quiere, hay algo bien precioso, que es el meollo donde yo quería llegar. Dios usa nuestras aflicciones para atraer a otros a Cristo. Vean el versículo 25, hermanos, porque al final de este versículo dice, y los presos los oían. Todo lo que haces en medio de las aflicciones lo van a oír tus vecinos. Todo lo que tú dices, todo lo que piensas, todo lo que tú actúas, todo lo que ellos ven en ti está en tela de juicio. Hermanos, los presos los oían. Y más tarde, hermanos, vemos que también el carcelero también los observaba. El carcelero de Filipos, hermanos, despierta y ve todo el asunto. Posiblemente ya había escuchado a los presos cantar, a Pablo y a Silas, y se echó su siesta porque trabajar de noche como velador es difícil, y pues él le tocó el turno de la noche y estaba dormido, tranquilo, y entonces la Biblia dice que él despierta y se intenta suicidar, impactado por lo sucedido. Ahora, cuando un creyente sufre y reacciona correctamente, hermanos, quiero decirle que la gente ve, especialmente los hermanos en la fe, los hermanos en la fe se admiran y les inspira a seguir a Dios cuando ven a alguien que sufre y que se agarra del Señor y puede seguir adelante. Filipenses 1:12 dice la Biblia, Pablo diciendo esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, note, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, si tú en tu aflicción te agarras del Señor y respondes correctamente, ¿sabes que tu testimonio va a ser inspirador? ¿Sabes que tu esposa va a estar tan agradecida de ver a un esposo que se aflige pero sigue el camino del Señor? ¿Sabes que tus hijos van a ver que tu fe es de verdad? Que tú puedes seguir adelante agarrado del Señor, y ellos van a decir: el Dios de mi padre, el Dios de mi mamá es un Dios que es digno de confiarse, y veo a mi mamá como se agarró del Señor en tiempos difíciles, yo voy a hacer lo mismo. Es tan importante dar nuestro ejemplo a través de los tiempos de aflicciones, hermanos. Pero también los que no creen llegan a vernos. La Biblia dice que Dios usó algo especial para liberarlos. Fue un temblor, un terremoto. Y esto era algo muy común en Macedonia, hermanos. Un experto explica que en las prisiones de Asia Menor y de Macedonia, en los tiempos bíblicos, explica algo interesante. Él dice: nadie que haya visto una cárcel en Turquía podría sorprenderse de que en este caso todas las puertas se abrieron. Cada puerta estaba cerrada apenas con una barra transversal, y por lo tanto el terremoto no tuvo ninguna dificultad en hacer que la barra cayera al suelo y la puerta quedara abierta. Y los presos estaban amarrados a la pared, de manera que si se cuarteaba la pared, si se sacudía la pared, esos grilletes que tenían en sus manos, que estaban atados con cadenas a la pared, fácilmente pudieron haberse caído esos clavos o esas cadenas se cayeron de la pared, y pues no hubo ningún problema en que todos quedaran libres. Y en la protección providencial de Dios, ningún preso resultó herido. Hermanos, es interesante porque nuestras aflicciones son una oportunidad para el poder de Dios que se muestre a los que no creen y que se convenzan del poder y del amor de nuestro Dios. Tu reacción en las aflicciones es un testimonio impactante para la gente sin Dios. La gente está hambrienta buscando algo de verdad, y cuando te ven sufrir y ven que Dios actúa en tu vida, dicen: el Dios de esa persona realmente es verdaderamente Dios. Y hermanos, por eso es que nuestras aflicciones son una oportunidad para que Dios muestre su poder, y también para dar testimonio a la gente que no conoce del Señor. Ahora, un dato interesante: ¿por qué el carcelero se quería suicidar, hermanos? Él vio las puertas abiertas, pero ¿por qué se quería matar? No fue por frustración. Usted debe saber que según la cultura y la ley de esos tiempos, el carcelero posiblemente era un veterano del ejército,
Y él sabía que si Pablo y Silas de alguna manera escapaban de la cárcel, él lo pagaría con su propia vida. La ley era que si un preso se escapaba, el carcelero iba a pagar la condena que le tocaba al preso, incluyendo la muerte. Entonces la ley era vida por vida. Dejaste escapar a esta persona, te toca a ti su castigo. Y el carcelero estaba tan impactado de que ellos no hubieran escapado siendo libres, y entonces él, temblando por ver el poder de Dios, por ver que estos hombres alababan al Dios verdadero, y entonces temblando, imagínense, entra al calabozo con una pequeña vela y una pequeña linterna, y entonces le dice a aquellos dos: ¿cómo puedo hacerle para ser salvo? Dice la Biblia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, esa pregunta no hubiera venido de un hombre incrédulo, a menos que hubiera visto el poder de Dios. Por eso es que es tan importante que aprendamos a responder bien en las aflicciones, para que los incrédulos se den cuenta del Dios verdadero y hagan esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y eso, el ver el poder de Dios en la aflicción de un creyente, le causa apetito a un incrédulo cuando ve el poder de Dios. Y hermanos, este hombre recibió a Cristo como su Salvador, los liberó, los llevó a su casa, su familia escuchó de Cristo, y él y su familia se bautizaron después de haber creído al Señor. Y hermanos, se regocijaron de haber creído al Señor, y todo eso ocurrió en esa noche. Hermanos, la familia del carcelero de Filipos es una de las primeras familias con las que inició la iglesia de Filipos. Así que, hermanos, todo este fruto inicial en Filipos se desprendió de las aflicciones. Dios no desperdicia tus aflicciones. Dios sabe exprimirle la bendición a las pruebas. Dios sabe sacarle beneficio a todas las cosas. Por eso todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo aprendamos en este tiempo de pandemia a tratar nuestras aflicciones, nuestras dificultades con sabiduría, con aceptación, con fidelidad, con fe en el Señor, con firmeza. Y esto también va a ser un testimonio para que otros puedan animarse en el camino del Señor. ¿Cuántas veces yo he visto a gente con cáncer luchando tan fielmente? Un hermano de nuestra iglesia que ya se mudó a Estados Unidos, hermano Ezequiel, lo recuerdo con tanto cariño, tantas horas que oramos juntos. Semanalmente orábamos 1 hora él y yo a solas, y qué bendición, hermanos, recibir una llamada de él. Tanto ánimo. Él me dijo que él tenía cáncer, y hermanos, él está orando y está tranquilo y está fuerte, no porque no le duela, no porque no haya riesgos, sino porque su testimonio, su aferrarse al Señor es tan impactante que a mí me inspiró el seguir adelante en el camino del Señor. Tú sé fuerte, tú responde bien, porque tu vida, tus aflicciones bien manejadas sirven para animar a otros, pero también sirven para hacer progresar el evangelio, y que los incrédulos digan: el Dios de ese hombre, el Dios de esa familia, el Dios de esa dama es un Dios verdadero. Yo quiero conocer a tu Dios. ¿Cómo puedo hacerle para ser salvo? Y Dios te va a usar para ganar un alma. Hermanos, Dios va a usar nuestras aflicciones y nuestros tiempos difíciles. Por eso a veces los permite. Dios no es cruel para permitir sufrir a sus hijos sin propósito, sin planes y sin razón alguna. Dios no es así. Dios ama a sus hijos, pero nos permite esto para crecer en la fe, pero también para que otros vean el poder del Señor. Les animo mucho en el nombre del Señor, hermanos, que no permitan que su fe se vea enfriarse, se vea debilitada en tiempos de pruebas. Hermanos, oramos por ustedes y oramos por las familias en pruebas, en necesidades, pero le pido que su fe no le falte. Y también, hermano, que usted sea de ejemplo a través de su testimonio en la aflicción, para ser de bendición a otros creyentes que cobren ánimo, y también a los que no conocen del Señor, para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Hermanos, es un gran ejemplo el de Pablo y Silas, y gracias a Dios porque Él nos lo dejó en su palabra, pero ahora nos toca a nosotros que nuestras aflicciones las manejemos bien, las manejemos con sabiduría para el progreso del Evangelio y el ánimo de la iglesia. Vamos a terminar con una oración. Señor, ayúdanos. Quizás algunos hermanos
están débiles en la fe, tristes, a punto de desilusionarse, a punto de renunciar a tus caminos, a punto de languidecer. Y Padre, te suplico que la fe no les falte. Te suplico que tu gracia les sostenga, que podamos manejar bien la reacción que tenemos a nuestras aflicciones. Ayúdanos, Señor. Tal vez este mensaje ayuda a algunos que ya están en tiempos de pruebas, pero quizás algunos hermanos que están bien van a necesitar este mensaje en el futuro. Recordar que no podemos controlar las aflicciones que nos vienen, pero sí las reacciones que tenemos. Ayúdanos, hermanos, a nuestros hermanos a poder levantarse, Señor, en la fe, y que la Iglesia Jico cobre ánimo, y que podamos regresar pronto a las reuniones en la iglesia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les quiero pedir, por favor, que estén orando por el regreso al templo. Como ustedes saben, el Estado de México ya cambió de semáforo al naranja y esto nos permite regresar, pero les pido su oración y su paciencia, porque tenemos que seguir algunos protocolos, tenemos que alistar este templo, sanitizar y arreglar todo de manera que podamos recibirlos. Y cuando usted venga aquí, puede estar tranquilo de que es un lugar sin ningún problema, al que usted puede venir confiado para alabar al Señor sin riesgo a algún contagio o alguna situación. Entonces, oren por nosotros, sigamos fieles al Señor. Y le recuerdo, hermanos, si usted quiere dar su diezmo, su ofrenda misionera, hágalo a través de las casas anfitrionas o también a través de la cuenta de la Iglesia Jico, para seguir fieles apoyando la obra de Dios y ser fieles al Señor en nuestras finanzas. Les mando un saludo, hermanos, estamos a su servicio, les amamos.